Bienvenidos a un nuevo Deep Dive. Hola a todos. Hoy nos vamos a sumergir en el mundo del desarrollo personal, Ajá. explorando ideas que nos pueden ayudar a vivir con más intención y valentía. Me gusta. ¿Se han sentido alguna vez frenados por el miedo? Sí. ¿Han dejado de perseguir un sueño porque les daba terror fracasar? Muchas veces. Bueno, hoy vamos a desmenuzar el libro Hazlo con miedo de Scott Allan, Ajá. para descubrir cómo convertir ese miedo en un motor que nos impulse hacia adelante. Es fascinante como Allen nos dice que el miedo no siempre es un enemigo, ¿Verdad? sino una señal que nos indica hacia dónde debemos ir, Exacto. como una brújula interna que apunta hacia las áreas de nuestra vida donde necesitamos crecer. Me encanta esa idea. Como si el miedo nos estuviera diciendo, ¡hey! Aquí hay algo importante que debes explorar. Y Allen lo lleva más lejos, ¿no? Habla de desafiar lo imposible. Sí, nos recuerda que muchas veces nos limitamos por las expectativas de los demás o por ideas preconcebidas Claro. sobre lo que podemos o no podemos lograr. Sí. Alan nos reta a cuestionar esos límites, a pensar en grande y a atrevernos a perseguir lo que a simple vista parece imposible. Y para ilustrar este punto, utiliza ejemplos increíbles de imposibilidades que hoy son parte de nuestra vida diaria. Cosas como viajar en avión, que hace un siglo era un sueño inalcanzable, o comunicarnos instantáneamente con personas al otro lado del mundo. Cosas que antes parecían de ciencia ficción. Es un recordatorio poderoso de cómo la percepción de lo imposible puede cambiar con el tiempo. Lo que ayer era impensable, hoy es una realidad, Totalmente. gracias a la visión y a la acción de quienes se atrevieron a desafiar los límites. Y aquí viene una idea clave del libro. Allan nos invita a escribir una lista de nuestros sueños imposibles, esos que parecen tan lejanos que ni siquiera nos atrevemos a compartirlos. Es un ejercicio que nos saca de la inercia, que nos obliga a romper con nuestras propias creencias limitantes y a visualizar un futuro donde lo imposible se convierte en una posibilidad. Y hablando de limitaciones, Alan también nos habla del efecto avestruz. Esa tendencia que tenemos a esconder la cabeza en la arena cuando nos enfrentamos a situaciones difíciles. Es como si intentáramos ignorar el problema con la esperanza de que desaparezca por arte de magia. Ajá. Pero, como bien dice Alan, esto solo empeora las cosas. Claro, porque al evadir el problema le estamos dando más poder y nos estamos privando de la oportunidad de encontrar soluciones. Exactamente. Y para ilustrar este punto, Alan nos comparte la historia de Viktor Frankl, Sí, un psiquiatra que sobrevivió al Holocausto. increíble. Frankl describe cómo, incluso en las condiciones más extremas, la capacidad de encontrar un propósito, un sentido a su sufrimiento, fue clave para su supervivencia. Es una historia conmovedora que nos recuerda que a veces la única forma de superar una situación difícil es encontrarle un significado, un propósito que nos dé la fuerza para seguir adelante. Y esto nos lleva a la importancia de construir una fe sólida en nuestro futuro, no una fe ciega, sino una confianza profunda en nuestra capacidad de superar los desafíos y de crear la vida que deseamos. Allan propone 3 pasos para cultivar esa fe inquebrantable. A ver. Primero, hacer un compromiso real con nosotros mismos, definir qué es lo que realmente queremos lograr y enfocar nuestra energía en esa dirección. Segundo, mantenernos en la realidad, reconocer las dificultades sin minimizarlas ni exagerarlas. Y tercero, enfocarnos en la acción, tomar la iniciativa y hacer que las cosas sucedan, sin esperar a que el destino nos sonría. Y hablando de acción, a veces el primer paso es el más difícil. Sí, claro. Es ese momento en el que nos encontramos al borde del precipicio, dudando si saltar o no. ¿Recuerdas la anécdota que comparte Allan sobre cuando se quedó atrapado en un árbol? Sí, me hizo reír mucho. A pesar de su miedo a las alturas, se vio obligado a saltar para poder bajar. Y lo que descubrió en ese momento fue que la anticipación, el miedo a lo desconocido, era mucho peor que la acción en sí misma. Es una metáfora poderosa de cómo muchas veces nos paralizamos por la anticipación del miedo. Pero una vez que nos lanzamos, descubrimos que somos mucho más fuertes de lo que creíamos. Y una vez que damos ese primer paso, el impulso nos lleva hacia adelante. Es como si rompiéramos una barrera interna y de repente nos sintiéramos capaces de enfrentar cualquier desafío. Y aquí quiero agregar algo que me parece fundamental. Alan nos recuerda que la confianza no es algo que se tenga o no se tenga. Es algo que se construye a través de la acción, a través de la experiencia de superar nuestros miedos y de comprobar que somos capaces de manejar situaciones que antes nos parecían imposibles. Es decir, que la confianza se alimenta de la experiencia, de los pequeños triunfos que vamos acumulando a lo largo del camino. Y hablando de confianza, Alan nos advierte que uno de los principales obstáculos que nos impiden avanzar es el miedo a parecer estúpidos. Es un miedo muy común que nos hace dudar de nosotros mismos y nos impide tomar riesgos. Sí.
Nos preocupamos tanto por lo que los demás puedan pensar, que terminamos renunciando a nuestros sueños. Y Alan nos reta a desmitificar ese miedo. Nos recuerda que parecer estúpidos es parte del proceso de aprendizaje. De hecho, es una señal de que estamos saliendo de nuestra zona de confort y que estamos intentando cosas nuevas. Exacto. Y aquí me gustaría agregar algo importante. Oye, La gente que tiene miedo de parecer estúpida a menudo juzga a los demás cuando cometen errores. ¿vas viendo? Es como si proyectaran su propia inseguridad en los demás. Es una forma de protegerse, de evitar enfrentar sus propios miedos. Pero Alan nos invita a romper con este ciclo de crítica y a adoptar una actitud más compasiva, tanto con nosotros mismos como con los demás. Y para superar este miedo a parecer estúpidos, Alan nos propone un ejercicio muy interesante. Grabarnos a nosotros mismos haciendo algo que nos dé miedo. Es una idea genial. Puede ser cualquier cosa. Sí. Cantar, bailar, hablar en público. Ujú, Incluso tener una conversación difícil. ujú. La idea es exponernos a la situación que nos genera miedo de forma controlada para ir desensibilizándonos y para darnos cuenta de que en realidad no es tan terrible como imaginamos. Exactamente. Y al final del día, lo que realmente importa es cómo nos sentimos con nosotros mismos. Si estamos constantemente preocupados por lo que los demás puedan pensar, nunca nos sentiremos libres para ser nosotros mismos. Es una invitación a conectar con nuestra autenticidad, ¿Te gusta eso? a dejar de lado las máscaras y a mostrarnos al mundo tal como somos, Ajá. con nuestras virtudes y nuestros defectos. Y para cerrar este punto, Alan nos plantea una pregunta poderosa. ¿Quieres ser una de esas personas que mueren sabiendo que pudieron haber sido más grandes y sirviendo una vida más grande que la suya? Wow. Es una pregunta que nos confronta con nuestra propia finitud, con la importancia de aprovechar cada momento y de no dejar que el miedo nos robe la oportunidad de vivir plenamente. Y hablando de vivir plenamente, Alan nos invita a reflexionar sobre la importancia de las personas que nos rodean. Es un tema crucial porque a veces nos rodeamos de personas que sin darnos cuenta nos están frenando. Nos están llenando de dudas y nos están impidiendo crecer. Alan lo describe como rodearse de la gente equivocada, ¿verdad? Y algo que he aprendido en mi propia experiencia es que a veces las personas que más nos quieren son las que más nos cuesta dejar atrás. Es comprensible. Nos da miedo herirlas, decepcionarlas o generar conflictos. Exacto. Pero Alan nos recuerda que nuestra lealtad principal debe ser con nosotros mismos, Ajá. con nuestros sueños y con nuestro bienestar. Si una relación nos está generando más dolor que alegría, es importante tener la valentía de tomar distancia, aunque sea difícil. Exacto. Y para construir conexiones más sanas, Alan nos propone algunas estrategias. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, unirnos a grupos de mentes maestras, Ajá. donde podamos conectar con personas que compartan nuestros intereses y nos inspiren a crecer. Me encanta la idea de las mentes maestras. Es como un equipo de apoyo que nos impulsa a alcanzar nuestro máximo potencial. Y también menciona la importancia de encontrar un mentor, alguien que haya recorrido el camino que nosotros queremos recorrer y que pueda guiarnos con su experiencia y sabiduría. Y no olvidemos la importancia de crear un círculo de apoyo. Ese grupo de amigos o familiares que nos brindan apoyo incondicional y que nos animan a perseguir nuestros sueños. Claro, esas personas que nos recuerdan nuestra propia fuerza y nos ayudan a mantenernos enfocados en nuestros objetivos. Y finalmente, Alan nos anima a ir a donde esté nuestra gente. Es decir, buscar espacios y comunidades donde podamos conectar con personas que compartan nuestros valores y que nos ayuden a crecer. Es como encontrar nuestro tribe, nuestra tribu, esas personas que nos entienden, que nos apoyan y que nos inspiran a ser la mejor versión de nosotros mismos. Y para cerrar este punto, me encanta la frase que dice Alan. Recuerda que nos convertimos en el modelo de personas que tenemos en nuestra vida. Es un recordatorio de que la compañía que elegimos tiene un impacto profundo en quienes somos y en quienes podemos llegar a ser. Es una invitación a rodearnos de personas que nos inspiren, Sí. que nos desafíen y que nos ayuden a crecer. Y hablando de desafíos, Alan nos invita a reflexionar sobre cómo el miedo se disfraza de distracción. Es decir, cómo a veces utilizamos actividades placenteras o aparentemente inofensivas para evitar enfrentar las situaciones que nos generan incomodidad. Es un mecanismo de defensa muy común, pero Alan nos advierte que a largo plazo estas distracciones nos alejan de lo que realmente importa y nos impiden avanzar hacia nuestros objetivos. Es como si estuviéramos huyendo de nosotros mismos, buscando refugio en actividades que nos mantienen ocupados pero que no nos llenan realmente. Exacto. Y en el mundo actual, con el acceso ilimitado a Internet, redes sociales, juegos y entretenimiento, Pues sí, es más fácil que nunca caer en la trampa de la distracción. totalmente. Podemos pasar horas y horas consumiendo contenido sin sentido, Ajá.
sin darnos cuenta de que estamos postergando las tareas que realmente nos harían crecer. Es como si viviéramos en un estado de entretenimiento perpetuo, evitando enfrentar la realidad y las emociones que nos generan incomodidad. Y aquí me gustaría agregar algo que me parece crucial. Allen no está demonizando el entretenimiento o el placer. Claro. Lo que nos advierte es que cuando estas actividades se convierten en una forma de evitar la realidad, pueden ser tan dañinas como cualquier otra adicción. Claro. Se trata de encontrar un equilibrio, de disfrutar de las cosas buenas de la vida sin perder de vista nuestros objetivos y sin dejar que el miedo nos paralice. Y para ayudarnos a identificar las distracciones que nos están frenando, Allen nos propone un ejercicio muy útil. Llevar un registro de las actividades que realizamos durante el día y analizar cuánto tiempo dedicamos a cada una de ellas. Es como hacer una auditoría de nuestro tiempo para tomar conciencia de nuestros hábitos y de identificar las áreas donde estamos perdiendo energía. Exactamente. Y es importante recordar que las distracciones no siempre son obvias. Que es verdad. A veces nos refugiamos en actividades que parecen productivas o incluso nobles, pero en realidad son una forma de evitar enfrentar lo que realmente nos da miedo. Por ejemplo, podemos pasar horas trabajando en un proyecto que no nos apasiona simplemente porque nos da miedo enfrentar el vacío que se generaría si lo abandonamos. Y podemos llenarnos de actividades sociales para evitar la soledad que sentimos cuando estamos solos con nosotros mismos. Exacto. Se trata de ser honestos con nosotros mismos, de identificar las motivaciones que se esconden detrás de nuestras acciones y de asegurarnos de que estamos invirtiendo nuestro tiempo y nuestra energía en las cosas que realmente nos importan. Y para romper con el ciclo de la distracción, Allen nos ofrece una serie de consejos prácticos. ¿Cuáles serían? Por ejemplo, identificar los desencadenantes que nos llevan a buscar refugio en actividades que nos alejan de lo que realmente queremos hacer. Una vez que identificamos los desencadenantes, podemos empezar a desarrollar estrategias para gestionarlos de una forma más saludable. Por ejemplo, si nos damos cuenta de que solemos caer en la trampa de la distracción cuando nos sentimos estresados, podemos empezar a practicar técnicas de relajación o a buscar actividades que nos ayuden a canalizar el estrés de una forma más positiva. Otro consejo importante que nos ofrece Allen es establecer límites claros con las distracciones. Por ejemplo, Podemos decidir que solo vamos a revisar el correo electrónico 2 veces al día. O que vamos a dedicar 1 hora al día a las redes sociales. la idea es recuperar el control de nuestro tiempo y de nuestra atención Claro. para poder enfocarnos en las cosas que realmente nos importan. Y para finalizar este punto, Ana nos recuerda que romper con el ciclo de la distracción no es un proceso fácil. Requiere tiempo, esfuerzo y disciplina. Pero la recompensa vale la pena. Una vida más plena, más productiva y más alineada con nuestros verdaderos deseos. Es una invitación a tomar las riendas de nuestra vida, a dejar de ser esclavos de la distracción y a convertirnos en los protagonistas de nuestra propia historia. Y hablando de protagonistas, ¿A dónde vamos? ¿qué te parece si en la siguiente parte del Deep Dive exploramos cómo poner contra las cuerdas a esa autoduda que a veces nos limita? Me parece una excelente idea. Estoy seguro de que nuestros oyentes estarán ansiosos por descubrir cómo silenciar esa voz interna que a veces nos susurra al oído que no somos capaces de lograr nuestros sueños. Exacto. Nos vemos en la próxima. Hasta la próxima. Retomemos esa idea de la autoduda, esa vocecita interna que a veces nos dice que no somos lo suficientemente buenos o que no vamos a poder con tal o cual cosa. Es increíble cómo esa vocecita puede ser tan poderosa. A veces nos paraliza por completo y nos impide siquiera intentar algo nuevo. Allen describe la autoduda como un enemigo interno que se alimenta de nuestras experiencias negativas del pasado, de los fracasos y de las críticas que hemos recibido a lo largo de la vida. Por sí. Con el tiempo, esas experiencias pueden crear una imagen distorsionada de nosotros mismos que nos hace creer que no somos capaces de lograr lo que deseamos. Es como si cargáramos una mochila llena de piedras que nos impiden avanzar. Exacto. Y lo peor es que a veces ni siquiera nos damos cuenta de que esa mochila está ahí. Simplemente nos sentimos bloqueados y desmotivados. Exactamente. Pero la buena noticia es que Allen nos ofrece estrategias para poner contra las cuerdas a la autoduda y recuperar la confianza en nosotros mismos. Ah, sí. Uno de los primeros pasos es tomar conciencia de esos pensamientos negativos que nos están limitando. Prestar atención a esas frases que nos decimos a nosotros mismos. ¿Cómo cuáles? Como no puedo, no soy lo suficientemente bueno, voy a fracasar. Es como si tuviéramos que convertirnos en detectives de nuestra propia mente, ¿no? Investigar esos pensamientos automáticos que nos sabotean sin que nos demos cuenta. Exactamente. Y una vez que los identificamos, podemos empezar a cuestionarlos. Preguntarnos si realmente son ciertos, Karen Oz, si hay evidencia que los respalde.
A veces cuando analizamos esos pensamientos con detenimiento nos damos cuenta de que no tienen ningún fundamento real, que son solo ideas que hemos heredado de nuestro pasado. Es como si pusiéramos esos pensamientos en el banquillo de los acusados y les exigiéramos pruebas de su culpabilidad. Y si no las tienen, los liberamos de nuestra mente. Me gusta esa analogía. Claro. Y para contrarrestar esos pensamientos negativos, Aya nos anima a enfocarnos en nuestras fortalezas, en las habilidades y talentos que nos hacen únicos. Claro. Dejar de lado la autocrítica y empezar a reconocer y valorar lo que nos hace especiales. Es como si en lugar de enfocarnos en nuestras debilidades, nos enfocáramos en nuestros superpoderes. Todos tenemos superpoderes. Claro, se trata de construir una imagen de nosotros mismos más equilibrada que incluya tanto nuestras debilidades como nuestras fortalezas. Y Alan también destaca la importancia de rodearnos de personas que nos apoyen y que crean en nosotros personas que nos animen a perseguir nuestros sueños y que nos ayuden a ver lo mejor de nosotros mismos. Es fundamental rodearnos de personas que nos inspiren, que nos den alas para volar, porque si estamos rodeados de gente que nos critica o nos desanima, es más fácil que caigamos en la trampa de la autoduda. Es como si estuviéramos rodeados de vampiros emocionales que nos roban la energía y la confianza. Y para cerrar este punto, Alan nos recuerda que la batalla contra la autoduda es una batalla que se libra día a día. No podemos esperar eliminarla de un plumazo, pero podemos aprender a gestionarla, a reconocerla cuando aparece y a reemplazar esos pensamientos negativos por otros más positivos y realistas. Es como si tuviéramos que entrenar nuestra mente como si fuera un músculo para fortalecerla y hacerla más resistente a la autoduda. Exactamente. Es un proceso continuo que requiere tiempo, esfuerzo y disciplina, pero la recompensa vale la pena. Una vida más libre, más plena y más alineada con nuestros verdaderos deseos. Y hablando de deseos, Ayan nos invita a reflexionar sobre la importancia de dominar nuestras pasiones incluso cuando nos da miedo fracasar. Esa es una idea que me fascina, porque a veces pensamos que la pasión debe ser algo fácil que fluye sin esfuerzo, pero la realidad es que dominar cualquier disciplina requiere tiempo, dedicación y sobre todo valentía para enfrentar los fracasos y aprender de ellos. Exactamente, muchas veces nos dejamos llevar por la idea romántica de que la pasión debe ser algo instantáneo, un flechazo que nos enamora para siempre, pero la verdad es que la pasión se construye con el tiempo, con esfuerzo, con dedicación y con la perseverancia de seguir adelante incluso cuando las cosas se ponen difíciles. Es como si la pasión fuera una planta que necesita ser regada, cuidada y nutrida para que pueda crecer y florecer. Y para ilustrar este punto, Alan comparte el ejemplo de Thomas Edison, el inventor de la bombilla eléctrica. Ah, sí. Edison experimentó con miles de materiales antes de encontrar el filamento adecuado para su invento. Y cuando le preguntaron cómo se sentía después de tantos fracasos, Edison respondió: no he fracasado, he encontrado 10.000 formas que no funcionan. Es una actitud admirable que nos enseña que el fracaso no es el fin del camino, sino una oportunidad para aprender y para mejorar. Y Alan nos ofrece una serie de consejos para fracasar con éxito en lo que más amamos hacer. ¿Cuáles? Uno de ellos es comprometerse con la maestría, con la idea de que el dominio de cualquier disciplina requiere tiempo, esfuerzo y sobre todo la voluntad de seguir aprendiendo sin importar nuestro nivel de experiencia. Aya nos recuerda que la maestría no es un destino, sino un viaje. Y que lo importante no es llegar a la meta, sino disfrutar del camino del proceso de aprendizaje y de la satisfacción de vernos crecer y mejorar. Es como si el objetivo no fuera la cima de la montaña, sino la experiencia de escalarla, de disfrutar del paisaje, de superar los obstáculos y de llegar a la cima con la satisfacción de haberlo logrado con nuestro propio esfuerzo. Exacto. Y otro consejo importante es practicar la disciplina implacable. Es decir, establecer una rutina de trabajo y seguirla con constancia sin importar las excusas que nuestra mente pueda inventar. La disciplina es como un músculo que necesita ser entrenado. Si no lo usamos, se debilita. Por eso es importante establecer una rutina, seguirla con constancia y no dejarnos vencer por la pereza o la procrastinación. Hay que nos recuerda que la disciplina no es algo que se tenga o no se tenga. Es un hábito que se cultiva, que se fortalece con la práctica y que se convierte en la base de cualquier logro significativo. Es como si la disciplina fuera el combustible que nos permite avanzar hacia nuestros sueños. Sin disciplina, nos quedamos varados en el camino. Y otro consejo importante es no compararnos con los demás. Claro. Enfocarnos en nuestro propio camino y en nuestro propio ritmo de aprendizaje. Alan nos recuerda que cada persona es única, que tiene sus propias fortalezas y debilidades, y que lo importante es no dejarnos desanimar por los logros de los demás. Es como si cada uno de nosotros tuviera su propio reloj interno, y lo importante es seguir nuestro propio ritmo sin dejarnos presionar por las expectativas de los demás. Exactamente, es una invitación a conectar con nuestra propia autenticidad, a celebrar nuestros propios logros y a seguir adelante sin importar lo que los demás puedan pensar. Y para cerrar este punto, Alan nos recuerda que dominar nuestras pasiones es una de las experiencias más gratificantes que podemos tener en la vida.
Es la oportunidad de conectar con nuestro verdadero potencial de expresar nuestra creatividad y de dejar una huella en el mundo. Me encanta esa idea. Y hablando de plenitud, Alan nos invita a explorar el poder del pensamiento y limitar una mentalidad que nos permite romper con las creencias limitantes que nos impiden alcanzar nuestro verdadero potencial. Es un tema crucial porque muchas veces nos autosaboteamos con nuestros propios pensamientos. Nos decimos a nosotros mismos que no somos capaces, que no somos lo suficientemente buenos, que es mejor no intentarlo para no fracasar. Y como por arte de magia, esas creencias se convierten en nuestra realidad. Es increíble cómo nuestros pensamientos pueden determinar nuestro destino. A veces ni siquiera nos damos cuenta de que nos estamos limitando con nuestras propias creencias. Pero Aya nos da esperanza, nos dice que el pensamiento ilimitado es como un músculo que se puede fortalecer con la práctica. Exacto, al igual que cualquier otra habilidad, podemos entrenar nuestra mente para pensar de una forma más positiva, más expansiva y más creativa. Y para eso nos propone una serie de ejercicios súper interesantes. Por ejemplo, nos animan a visualizar nuestros sueños como si ya fueran realidad. Dice que al crear una imagen mental vívida y detallada de lo que deseamos, estamos enviando un mensaje poderoso a nuestro subconsciente que empezará a trabajar para convertir esa visión en realidad. Es una técnica que se utiliza mucho en el deporte de alto rendimiento y que ha demostrado ser muy efectiva para mejorar el desempeño y para alcanzar metas ambiciosas. Y también nos propone un ejercicio que me encantó. Escribir una lista de todas las cosas que nos parecen imposibles y luego al lado de cada una escribir las razones por las que creemos que son imposibles. Es una forma de tomar conciencia de las creencias limitantes que nos están frenando y de empezar a cuestionarlas muchas veces. Cuando analizamos esas creencias con detenimiento, nos damos cuenta de que no tienen ningún fundamento real, que son simplemente ideas que hemos heredado de nuestra familia, de nuestra cultura o de nuestras experiencias negativas del pasado. Y una vez que identificamos esas creencias limitantes, podemos empezar a reemplazarlas por creencias más positivas y realistas. ¿Luego? Exactamente. Y aquí me gustaría agregar algo que me parece fundamental. Aya nos recuerda que el pensamiento limitado no se trata de negar la realidad o de vivir en un mundo de fantasía. Ajá. Se trata de expandir nuestra percepción de lo que es posible, de desafiar las creencias limitantes que nos han impuesto y de crear una visión del futuro más amplia y más inspiradora. Es como si le quitáramos el techo a nuestra mente y la dejáramos volar libre. Exactamente. Y para cultivar esta mentalidad, Alan nos propone rodearnos de personas que nos inspiren, que nos animen a pensar en grande y que nos ayuden a ver el mundo desde una perspectiva más amplia. Es como si buscáramos mentores invisibles, que nos guíen con su ejemplo y nos inspiren a alcanzar nuestro máximo potencial. Es un consejo muy valioso porque el entorno en el que nos movemos tiene un impacto enorme en nuestra forma de pensar. Claro. Si estamos rodeados de personas que piensan en pequeño, es más fácil que nosotros también lo hagamos. Ajá. Pero si estamos rodeados de personas que piensan en grande, es más fácil que nosotros también expandamos nuestra visión de lo que es posible. Y para terminar con este capítulo, me gustaría compartir una frase de Alan que me pareció muy inspiradora. A ver. La abundancia no se trata de tener cosas, sino de dar cosas. No se trata de poseer, sino de dejar ir. Y no siempre se trata de ser el mejor, sino de esforzarse por sacar lo mejor de cada situación. Es una frase que nos invita a cambiar nuestra perspectiva, a enfocarnos en lo que realmente importa y a vivir una vida más plena y más significativa. ¿No crees? Totalmente de acuerdo, es una invitación a vivir con generosidad, con desapego y con la voluntad de dar lo mejor de nosotros mismos en cada situación. Y hablando de dar lo mejor de nosotros mismos en el siguiente capítulo, Aya nos invita a reflexionar sobre la importancia de decir no a la vida que no queremos. Ajá. Es decir, de tener la valentía de rechazar las situaciones, las relaciones o los trabajos que nos están generando infelicidad y que nos están impidiendo vivir la vida que realmente deseamos. Es un tema crucial porque muchas veces nos quedamos atrapados en situaciones que ya no nos sirven por miedo al cambio, por miedo a lo desconocido o por miedo de decepcionar a los demás. Es como si estuviéramos viviendo en piloto automático, repitiendo los mismos patrones del pasado, sin darnos cuenta de que tenemos el poder de elegir un camino diferente. Aya nos describe como muchas veces la vida que llevamos es el resultado de decisiones que tomamos en el pasado. Sí. Decisiones que quizás ya no se ajustan a quienes somos hoy en día. Y que para crear la vida que realmente deseamos, es necesario tener la valentía de dejar atrás lo que ya no nos sirve, aunque eso implique enfrentar la incomodidad del cambio. Es como si tuviéramos que hacer una limpieza a fondo en nuestra vida, desechar lo que ya no nos sirve y hacer espacio para lo nuevo, para lo que realmente nos hace felices. Es un llamado a la acción, una invitación a tomar las riendas de nuestra vida
y a crear un futuro que realmente nos haga felices. Y para ayudarnos en este proceso, Allen nos propone una serie de estrategias muy interesantes. ¿Cómo? ¿Cuáles? Por ejemplo, nos anima a escribir una lista de todas las cosas que no queremos en nuestra vida, ya sean situaciones, relaciones, trabajos, hábitos o creencias. Es una forma de tomar conciencia de lo que ya no nos sirve y de empezar a crear un espacio para lo que realmente deseamos. Es como si hiciéramos una lista de deseos al revés de las cosas que queremos eliminar de nuestra vida para poder hacer espacio para lo que realmente queremos atraer. Y una vez que tenemos clara la lista de lo que no queremos, Alan nos propone empezar a decir no con más frecuencia. Nos recuerda que decir no a lo que no queremos es una forma de decir sí a lo que realmente queremos. Es como si el no fuera una herramienta para proteger nuestro tiempo, nuestra energía y nuestro bienestar. Exactamente, es una invitación a establecer límites saludables, a proteger nuestro tiempo y nuestra energía y a enfocarnos en las cosas que realmente nos importan. Y para complementar esta estrategia, Alan nos anima a rodearnos de personas que nos apoyen en nuestro proceso de cambio, personas que nos inspiren y que nos animen a perseguir nuestros sueños. Es un consejo muy valioso porque el entorno en el que nos movemos puede tener un impacto enorme en nuestra capacidad para cambiar. Totalmente. Si estamos rodeados de personas que nos critican o que nos desaniman, es más difícil que tengamos la confianza para tomar decisiones que nos lleven por un camino diferente. Pero si estamos rodeados de personas que nos apoyan y que creen en nosotros, es más fácil que tengamos la valentía de salir de nuestra zona de confort y de crear la vida que realmente deseamos. Es como si tuviéramos un equipo de animadores que nos impulsa a seguir adelante y que celebra nuestros logros con nosotros. Exactamente. Y para terminar con este capítulo, me gustaría compartir una frase de Alan que me pareció muy poderosa. A ver. Tienes el poder de rechazar la vida que se te ha entregado. No somos víctimas de nuestras circunstancias, sino los amos de ellas. Usted controla su futuro manejando sus pensamientos y acciones, gestionándolos bien. Si no lo hace, usted lo hará alguien más. Es una frase que nos empodera. Nos recuerda que tenemos el poder de elegir cómo queremos vivir nuestras vidas y que no estamos condenados a repetir los patrones del pasado. Es una invitación a tomar las riendas de nuestro destino y a crear un futuro que realmente nos haga felices. Y hablando de futuro, ¿qué te parece si en la siguiente parte del Deep Dive exploramos cómo utilizar nuestra imaginación para crear la vida que deseamos? Me parece una idea genial. Estoy seguro de que nuestros oyentes estarán encantados de descubrir el poder de la imaginación para transformar sus vidas. Retomemos esa idea de usar la imaginación para crear la vida que deseamos a veces. Pareciera que la vida simplemente nos sucede, pero Alan nos recuerda que tenemos un rol activo en la creación de nuestro futuro. Es fascinante cómo Alan nos invita a jugar con la pregunta, ¿cómo sería mi vida así? Sí. Es un ejercicio que nos permite conectar con nuestros deseos más profundos, romper con la inercia y empezar a visualizar un futuro diferente. Es como si nos convirtiéramos en los directores de nuestra propia película, ¿no? Escribiendo el guión y creando las escenas que queremos vivir. Y para hacer ese ejercicio aún más poderoso, Alan nos propone escribir una lista de todos los caros que se nos ocurran. Es una forma de conectar nuestras acciones con nuestros objetivos y de crear un plan concreto para alcanzar nuestros sueños. Por ejemplo, si dedico 1 hora al día a escribir, entonces poder terminar mi libro en 1 año. O si ahorro un porcentaje de mi sueldo cada mes, entonces podré hacer ese viaje que tanto deseo. Es como trazar un mapa que nos guíe hacia nuestro destino. Y hablando de mapas en otro capítulo, Alan nos anima a reflexionar sobre la importancia de abordar primero las tareas más difíciles del día. Es una estrategia que a primera vista puede parecer contraintuitiva, ¿verdad? Sí. Pero Alan argumenta que al enfrentar primero los desafíos más grandes, liberamos nuestra mente para el resto del día y evitamos la procrastinación. Es como si nos quitáramos un peso de encima y pudiéramos respirar con más libertad. Y para poner en práctica esta estrategia, Alan nos propone crear una lista de todas las tareas pendientes, ordenándolas de la más difícil a la más fácil. Exacto. Y una vez que tenemos la lista ordenada, podemos empezar a trabajar en la primera tarea, dedicándole toda nuestra atención y energía hasta que la hayamos completado. Es como si escaláramos una montaña. Empezamos por la parte más empinada, y una vez que la superamos, el resto del camino se vuelve más fácil. Y Alan nos recuerda que al principio puede costar trabajo obligarnos a trabajar en la tarea más difícil, pero una vez que la hayamos superado nos sentiremos con más energía, más confianza y más motivación para enfrentar el resto de las tareas. Es una sensación increíblemente gratificante, ¿no? Como si hubiéramos superado un obstáculo interno.
y pudiéramos avanzar con más libertad y confianza. Y para complementar esta estrategia, Alan nos anima a utilizar un temporizador para dividir las tareas grandes en bloques de tiempo más pequeños y a tomar descansos regulares para evitar el agotamiento mental. Es una forma de hacer que las tareas más difíciles sean más manejables y de evitar la sensación de agobio que a veces nos lleva a procrastinar. Exactamente. Y para cerrar este punto, me gustaría compartir una frase de Alan que me parece muy poderosa. La gente que niega su miedo se vuelve esclava de él, incluso si ignora la realidad, un día lo golpeará con toda su fuerza derribándolo. Para siempre es por eso que adquirir el hábito de hacer primero las tareas difíciles lo ayudarán a agudizar la mente, reducir la ansiedad y aumentar su confianza de forma que nunca ha experimentado. Pero comienza cuando usted saca la cabeza de la arena. Es una frase que nos invita a enfrentar nuestros miedos, a no dejar que nos controlen y a tomar las riendas de nuestra vida. Y hablando de confianza, Ayan también nos habla de la importancia de construir una base sólida de autoconfianza, un ingrediente esencial para alcanzar cualquier objetivo que nos propongamos. La autoconfianza es como el combustible que nos permite avanzar hacia nuestros sueños. Sin confianza, nos sentimos inseguros, indecisos y paralizados por el miedo al fracaso. Y Ayan nos describe cómo la confianza no es algo que se tenga o no se tenga, sino algo que se construye a través de la experiencia, a través de la acción y a través de la acumulación de pequeñas victorias. Es decir, que no podemos esperar a sentirnos completamente seguros para empezar a actuar. Al contrario, es la acción la que nos genera confianza, la que nos permite comprobar que somos capaces de hacer las cosas que nos proponemos y la que nos ayuda a desarrollar una imagen de nosotros mismos más positiva y más realista. Es como si la confianza fuera un músculo que se fortalece con el ejercicio. Cuanto más nos atrevemos a salir de nuestra zona de confort, más confianza ganamos en nosotros mismos. Exactamente, y para ayudarnos a construir esa base sólida de autoconfianza, Alan nos propone una serie de estrategias muy interesantes. A ver. Una de ellas es identificar las barreras internas que nos están impidiendo sentirnos seguros, es decir, prestar atención a los pensamientos negativos, a las creencias limitantes y a las experiencias del pasado que nos están haciendo dudar de nosotros mismos. Es como si hiciéramos una limpieza a fondo de nuestro disco duro mental, eliminando los archivos que ya no nos sirven y creando espacio para nuevas creencias y nuevas posibilidades. Y una vez que identificamos esas barreras internas, podemos empezar a trabajar para desmontarlas a través de la terapia, del coaching o de la práctica personal. Es como si nos liberáramos de las cadenas del pasado y nos diéramos permiso para crear un futuro diferente. Y otra estrategia importante que nos ofrece Alan es practicar la estrategia de ladrillo a ladrillo. Es decir, enfocarnos en dar pequeños pasos, en acumular pequeñas victorias que nos permitan ir construyendo nuestra confianza de forma gradual. Es como si estuviéramos construyendo una casa. No podemos pretender construirla de un solo golpe. Necesitamos ir colocando un ladrillo a la vez, con paciencia y con constancia, hasta que la casa esté terminada. Y lo mismo sucede con la confianza. No podemos esperar sentirnos completamente seguros de la noche a la mañana. Necesitamos ir dando pequeños pasos, ir acumulando pequeñas victorias hasta que hayamos construido una base sólida de autoconfianza. Exacto, y para complementar esta estrategia, Ayan nos anima a rodearnos de personas que nos apoyen y que crean en nosotros. Claro. Es decir, buscar la compañía de personas que nos animen a perseguir nuestros sueños, que nos celebren los logros y que nos ayuden a ver lo mejor de nosotros mismos. Es como si tuviéramos un equipo de apoyo que nos anima a seguir adelante y que nos recuerda nuestra propia fuerza cuando nosotros mismos lo olvidamos. Exactamente, y para terminar este capítulo me gustaría compartir una frase de Alan que me pareció muy inspiradora. La confianza es una condición aprendida, podemos entrenarnos para tener tanta confianza como queremos. Es una frase que nos recuerda que la confianza no es un don con el que nacemos, sino una habilidad que podemos desarrollar con la práctica. Es una invitación a tomar las riendas de nuestra vida, a desafiar nuestros miedos y a crear una vida que esté a la altura de nuestro verdadero potencial. Y para cerrar este deep dive, me gustaría volver a la idea principal del libro. Hazlo con miedo. Es una invitación a no dejar que el miedo nos paralice, a no permitir que nos robe la oportunidad de vivir una vida plena y significativa. El miedo siempre va a estar presente, es parte de la experiencia humana. La clave está en aprender a bailar con el miedo, a utilizarlo como un motor que nos impulse hacia adelante en lugar de un freno que nos detenga. Exactamente, el miedo es una señal de que estamos saliendo de nuestra zona de confort, de que estamos creciendo y de que nos estamos acercando a nuestros sueños. Así que la próxima vez que sientas miedo, recuerda que es una señal de que estás en el camino correcto. Respira hondo, da un paso adelante y hazlo con miedo. Gracias por acompañarnos en este Deep Dive.